cordial saludo, aprendices. Hoy les doy la bienvenida a todos ustedes a este nuevo programa de formación que se llama Modelaje Manual de Bolsos tipo pinza. Entonces les voy a hablar un poco de qué es lo que vamos a realizar durante esta formación nueva. Vamos a elaborar moldes. Vamos a estar programados aproximadamente unas 2 o 3 sesiones aproximadamente para realizar moldes de 3 diferentes tipos de bolsos pinza. Un bolso pinza pequeño que también hace la función de manos libres y lo conforman 2 caras conformando un bolso pinza. Vamos a elaborar también un molde de un bolso pinza más alargado, porque hay unos que son más alargaditos, más altos, que será como pues la segunda parte. Y para una tercera parte vamos a elaborar un molde de un bolso que va a ser todo lo contrario, que va a ser un poco más ancho de tamaño, no va a ser tan alargado, sino más bien ancho de tamaño. Entonces esos 3 serían como unos moldes iniciales que vamos a empezar pues a elaborar para que ustedes aprendan a escuadrar y a sacar como estos moldes de una manera pues correcta. Y posteriormente lo que vamos a realizar es vamos a hacer un bolso, a elaborar un bolso tipo pinza también en el material que usted elija. Usted pues sabe que puede trabajar en telas, sintéticos, cuerinas, cueros, telas, lonas o algún otro material que usted considere o que pueda trabajar. Listo. Se les va a enviar siempre los videos, documentos de apoyo semanalmente. Entonces, para hoy, en esta actividad, entonces se les va a enseñar a elaborar el molde de este bolso pinza. Entonces, esto es un bolso manos libres. Es un bolso manos libres. Y a la vez, el bolso está conformado por una pinza. Entonces aquí tenemos el bolso que está conformado por una pinza, donde tenemos la cara del frente, donde tenemos el espaldar con un bolsillo, ¿cierto? Por eso lo llamamos pinza. ¿Por qué lo llamamos pinza? Porque lo conforman 2 partes que serían iguales, tanto como el frente como el espaldar, y tenemos esta pinza que se hace con el fin de darle una base o darle para que el bolso se pueda sostener. Entonces las partes principales de este bolso son muy sencillas, voy a volver a nombrarlas. Frente, que será la parte visible, el espaldar, donde normalmente el espaldar tiene un cierre. Tenemos ya la parte interna, que sería el forro, donde el forro también está conformado por una pinza, y este también tiene cierre, conformado por falso interno. Tenemos 2 falsos internos para ayudar o poner o ubicar el cierre. Entonces en esta oportunidad también van a aprender a colocar esos tipos de cierres. ¿Listo? Entonces eso es como una pequeña introducción de lo que vamos a hacer en esta primera actividad. Entonces el objetivo de esta actividad, de esta primera sesión, es que ustedes elaboren el molde de este bolso. Entonces, ¿cómo hallamos las medidas para elaborar este molde? Entonces, muy sencillo, tomamos 2 medidas, el ancho y tomamos la altura. Tomamos la altura y adicional vamos a medir cuánto tiene la pinza. Entonces, esos moldes los vamos a plasmar en la cartulina. Entonces, vamos a proceder a hacer el molde en la cartulina. Ok, muchachos, entonces con anterioridad tomé las medidas del bolso. Entonces las medidas del bolso son las siguientes. Vamos a tomar 3 medidas. Estas medidas que tomé las estoy tomando sin los aumentos. Entonces ya les voy a explicar lo que hay que hacer. Entonces tomé la medida desde la mitad hasta la mitad y tiene un ancho de 27 centímetros. ¿Listo? Pero 27 centímetros sin aumentos. Como es un bolso que si ustedes quieren o desean lo cosen a máquina, entonces le vamos a dar aquí un aumento de 1 centímetro para cada lado. Entonces quiere decir que más 1 serían 2. 27 más 2 quedaría de 29 centímetros aproximadamente la medida exacta con aumentos. ¿Listo? De ancho. 29 centímetros de ancho.
Vamos a tomar la altura. Entonces la altura hasta aquí, hasta la mitad, tiene aproximadamente 22 centímetros. Con, a ver, yo miro si ya tiene el aumento. Tiene 21, perdón. Tiene 21 centímetros sin aumentos. Pero lo voy a hacer de 22. Vamos a trabajarlo de 22 centímetros. Sin aumento, más un centímetro y más un centímetro de costura serían 24 centímetros. Entonces la medida sería de 29 por 24 centímetros. Bueno, a continuación la pinza. Sucede que aquí tiene una pinza donde vamos a realizar y vamos a hacer una pinza de 4 centímetros por 4 centímetros. ¿Listo? Esas son como las medidas principales. Luego poco a poco vamos a ir tomando las siguientes medidas. Entonces vamos a continuar elaborando el molde y plasmándolo en la cartulina. Ok, muchachos, entonces para realizar los moldes vamos a necesitar las siguientes herramientas. Yo sé que ya muchos de ustedes conocen estas herramientas, pero como estamos iniciando un nuevo proceso, entonces se les va a indicar qué vamos a necesitar. Inicialmente necesitamos cartulina. A mí me gusta trabajar pues con un pliego de cartulina. El color de su preferencia, yo la trabajo blanco, ustedes ya deciden con qué color la pueden trabajar, no hay ningún problema por el color. Regla, recomiendo pues una regla de 50 centímetros, si no, bueno, está bien, con una regla de 30 trabajamos. Ojalá en lo posible regla metálica, listo. Lápiz, con muy buena punta. Borrador, por si nos equivocamos, entonces hay que borrar. Me gusta utilizar esta escuadra pequeña para tomar algunas medidas pequeñas, una escuadra más grande de 30 centímetros y por acá tengo un lapicero rojo porque estoy viendo que cuando vamos a marcar en el video no se nota mucho el lápiz, entonces estoy viendo la opción de marcarles con lapicero, pero no recomiendo que ustedes marquen con lapicero. ¿Por qué? Porque el lapicero no se puede borrar. Si nos equivocamos, queda el error y no lo podemos borrar. Entonces voy a empezar con lápiz. Y veo que no se está viendo con lápiz, entonces si no se ven las líneas con lápiz, entonces lo procedo a hacer con lapicero. Entonces empecemos. Inicialmente les había comentado de una medida, ¿cierto? Que habíamos dicho de 27 centímetros más, sucede que para el aumento necesitamos 2 centímetros para los aumentos de costura y sucede que para escuadrar el molde correctamente necesitamos otros 2 centímetros. Entonces vamos a trabajar este molde de 27, 28, 29, 30 de una medida de 31 centímetros de ancho. Vamos a hacer lo mismo con la altura. Entonces tenemos 22 centímetros de alto más los mismos 2 del aumento y más los otros 2, entonces serían más 4. Entonces lo vamos a trabajar de una medida de 26 centímetros de alto. ¿Listo? Y la pinza la vamos a hacer de 4 centímetros. Entonces inicialmente vamos a realizar el rectángulo, entonces de 31 por 26. ¿Listo? Y vamos a proceder a escuadrarlo y van a hacer el paso a paso que les voy a mostrar. Vamos a realizar un rectángulo. Entonces lo trabajo con el corte, como ya viene la cartulina escuadrada, entonces lo trabajo tal cual como está. Y voy a hacer mi primer marca de 31 centímetros con los aumentos que ya tenemos. Listo. Vamos a marcar hacia abajo la altura, que serían 26. Altura 26 con los aumentos. Y aquí es donde muchos tienen inconvenientes, porque aquí lo que deben de hacer es medir 2 veces. Entonces aquí volvemos a medir y hacemos una primera seña de 31 y de arriba hacia abajo vamos a hacer la segunda seña de 26 y hacemos una crucecita. Entonces justo en esta cruz es donde vamos a
unir las líneas para que nos quede perfectamente escuadrada. Entonces unimos. Recuerden que hay muchas formas. Si queremos utilizamos lápiz. Si no queremos, simplemente con el bisturí hacemos los puntos, las marcas y cortamos con bisturí. Yo puedo trabajar lápiz, pero le sacan muy buena punta para que puedan cortar muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a cortar el molde y vamos a escuadrarlo para poder obtener nuestro molde de bolso pinza. Entonces aquí tenemos la cartulina con las medidas. A continuación vamos a escuadrar este molde. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Inicialmente vamos a tomar la mitad. Entonces tenemos 31 de ancho. La mitad de 31 sería 15,5. Entonces hago una ceñita en la parte superior. Si quiero la hago con la lápiz o si quiero lo hago con el bisturí. Ustedes ya deciden cómo lo hacen, no hay ningún inconveniente. En la parte inferior marcamos 15,5, ¿cierto? Que sería la mitad de 31 centímetros. Luego vamos a grafar. Ya muchos de ustedes conocen este proceso de grafar, que consiste en ubicarlo en la línea del centro con la ayuda de la cuchilla o el bisturí. Entonces vamos a grafar y lo vamos a pasar una sola vez con mucho cuidado, sin hacerle mucha fuerza, con el revés del bisturí, una sola vez y listo. Esto es lo que nosotros llamamos grafar. Entonces vamos a doblar la cartulina. Entonces de esta manera ya la tenemos doblada a la mitad. Doblada a la mitad para empezar a trabajarla. ¿Listo? Entonces aquí es donde nosotros vamos a proceder a escuadrar la cartulina. Entonces vamos a tomar la medida original, que serían 27 centímetros. Entonces, como la tenemos doblada, la trabajaríamos a la mitad. Entonces la mitad de 27 serían 10, 13,5. Entonces vamos a tomar la medida de 13,5. Tomo en la parte inferior la medida de 13,5. Quiere decir que nos está quedando 2 centímetros de más, ¿cierto? Pero sucede que a ese 13,5 le vamos a dar un aumento adicional para las costuras. Entonces, en realidad podríamos tomar también desde el principio los 14,5 con el aumento. Solamente que es muy bueno tener el aumento marcado. Entonces puedo venir y señalar con el lápiz la medida original y podemos señalar el aumento también. Quiere decir que este ya está sobrando y eso lo vamos a eliminar con el fin de escuadrar correctamente el molde. Lo mismo vamos a hacer en la parte superior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya sabemos las medidas, entonces lo que vamos a hacer es simplemente eliminar 1 centímetro en la parte superior y eliminar 1 centímetro en la parte inferior. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Listo. Entonces vamos a más. Si queremos marcamos, o si quiero de una vez voy eliminando el sobrante.
De esta manera tenemos el molde escuadrado perfectamente. Solamente tendría que marcar el aumento del centímetro de las costuras que ya tiene. Entonces vamos a marcarlos. Esto hay varias formas de hacerlos, muchachos. Miren, si hay otra forma muy práctica, y es que puedo venir y marcar aquí 1 centímetro y cojo el bisturí, lo paso acá, marco. Puedo venir y hacer lo mismo hacia el lado contrario, doblar la cartulina, unirla y venir y hacer lo mismo. Hay varias formas, sino que es que ya cada quien se adapta a la forma de trabajo, y pues considero que me rinde más de la otra forma. Entonces de esta manera ya tendríamos unos puntos marcados, listo, en la parte superior e inferior. Entonces esa es una nueva forma que ustedes, si quieren, la ponen en práctica también. Entonces vamos a marcar, estoy marcando el aumento que ya tienen, el aumento superior e inferior de la altura. Listo. Entonces de esta manera obtenemos el molde escuadrado con los dos lados totalmente iguales, con una medida, con el aumento que ya tiene, sería, recuerden que la medida exacta es 27 más 2, quedaría de 29, entonces tiene 29 en la parte superior e inferior, y con una medida de alto de 22 más 2 de costura, entonces 24 centímetros. Entonces tenemos las medidas exactas. Entonces vamos a continuar haciendo la pinza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la pinza? Entonces vamos a tomar 4 centímetros. Recuerden que dijimos que la pinza le íbamos a hacer de 4, entonces 4 centímetros. Pero como esto ya tiene un aumento de armado o de costura, entonces vamos a hacerlo desde la parte interna. Desde la parte interna vamos a tomar 4 centímetros. Vamos a tomar 4 centímetros. Y en la parte superior tomamos de nuevo 4 centímetros. Entonces vamos a proceder a unirlos. Podemos hacer escuadra para verificar que esté correctamente, y vemos que quizás en la parte superior se corre un poquito. Entonces por eso les digo, importante tener el borrador y verificar, porque en ocasiones se puede uno equivocar con las medidas. Borramos. Entonces vamos a verificar otra vez. 4 con la parte interna, 5, listo. Vamos a dar un aumento de costura, un aumento que sería de 1 centímetro. Entonces 1 centímetro, 1 centímetro. Entonces yo lo quise hacer de esta manera para que ustedes comprendan un poquito de que aquí hay que dar este aumento. Pero si yo hubiese querido hacerlo, simplemente tomo los 4 centímetros desde el borde y ya quedaría con el aumento. Pero lo hice así para que ustedes lo comprendan, de que hay que dar aquí un aumento que también se pierde para costura. ¿Listo? Entonces quiere decir que la pinza como tal, sin el aumento, perdón, con el aumento, nos va a quedar de 4, ¿cierto? De 4 centímetros por 4 centímetros. Cuando hablamos de 4 por 4, también estamos diciendo que como son dos caras y vamos a hacer la pinza, quiere decir que la base
va a quedar de un ancho de 8 centímetros. Entonces me gustaría repetir muy bien esta parte y es muy bueno que ustedes verifiquen que les quede muy bien escuadradita y bien organizada la pinza. Con esta tabla también es muy fácil de escuadrarla, entonces yo podría venir y ubicarla en una esquina y estoy verificando que vamos a tomar desde el borde 1, 2, 3 y 4 centímetros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Entonces vemos que está bien. Entonces por favor verificar muy bien las medidas de la pinza con el aumento. Entonces continuamos con el corte. Vamos a cortar ese sobrante que tenemos. Para eso es que les digo que podemos utilizar algo más pequeño, una escuadra más pequeña y proceder a hacer el corte. Entonces miren que siempre trabajo con el molde de la cartulina doblado, ¿cierto? ¿Por qué lo trabajo doblado? Porque ya ustedes saben que necesitamos que los dos lados nos queden totalmente iguales. Entonces algo muy importante, esta pinza debe tener también un ángulo recto de 90 grados y aquí vemos que está correcto. Entonces de esta manera tenemos el molde principal para elaborar el molde pinza. A continuación vamos a elaborar o a dibujar la parte donde vamos a hacer el cierre. Entonces de la misma forma lo puedo trabajar doblado a la mitad para no tener ningún inconveniente de que nos quede torcido o quizás nos quede descuadrado el molde. Entonces continuamos elaborando la abertura para el cierre. Vamos a tomar este molde, nos va a servir para elaborar el molde del frente y también nos va a servir para elaborar el molde del espaldar. Para no ponernos a sacar más moldes, entonces es mejor trabajar uno solo. ¿Listo? Quizás muchas veces cuando están empezando, están aprendiendo, el instructor normalmente solicita sacar un molde para el frente y solicita otro molde adicional para el espaldar. Pero a medida que uno va trabajando esto, se va dando uno cuenta que no hay necesidad. Y a la vez también vamos a economizar cartulina. Entonces, el bolso que estamos elaborando, estoy notando que el cierre o la abertura del cierre lo tiene demasiado abajo, lo tiene más o menos en la mitad. Vamos a mirar. Entonces estoy viendo que sin el aumento lo tiene aproximadamente a 7,5. Entonces estoy viendo que 7,5. Entonces lo podemos hacer un poquito más arriba, pero vamos a tomarlo sin el aumento, porque aquí ya tiene el aumento doblado. Entonces según el bolso lo tiene aquí, pero considero que está muy abajo. Entonces vamos a modificarlo y lo vamos a subir a 6. Subámoslo a 6 centímetros. Vamos a tomar 6 centímetros y vamos a tomar 6 centímetros. Listo. Si miramos el molde, el prototipo, la muestra física, entonces también notamos que este cierre tiene una abertura más o menos de 17 y dejamos en la parte de los lados un espacio aproximadamente de 5, con el aumento sería de 6. Entonces el ancho sí está muy bueno, el ancho me gusta. Entonces vamos a trabajarlo de 6 centímetros desde afuera, o tomamos 5 desde la parte interna. Entonces hacemos la otra medida de 6. Y aquí algo muy importante: siempre el cierre, o para la abertura del cierre, vamos a dejar un espacio. Normalmente lo hacemos de 15 milímetros, 15, 16 milímetros. Entonces
En esta oportunidad lo voy a hacer de 15. Entonces vamos a tomar otros 15 y vamos a dibujar donde nos va a quedar la abertura para el cierre. Recuerden siempre verificar las medidas. Entonces voy a hacer eso. Vamos a verificarlo desde acá. Tiene 6. Verifiquemos el 15 milímetros. Muy bien, 15 milímetros, y vamos a trabajarlo de 8,5 porque 8, 8, 16 quiere decir que nos va a quedar de 17 aproximadamente. De esta manera tenemos el molde del frente y del espaldar con la abertura. Entonces se debe de cortar en el material un molde, uno, ¿cierto? Sin la abertura, y uno con la abertura. Entonces es muy importante también marcar estos moldes. Entonces vamos a poner bolso pinza, si ustedes desean le ponen una referencia. La referencia puede ser una marca, entonces voy a ponerle referencia CH. Vamos a ponerle cortar, por 2. ¿En qué material vamos a cortar? Entonces cortas por 2 en cuero, sintético, lona, textil. Cada uno decide en qué material, ¿cierto? Pero igual esto es un ejercicio solamente de modelaje, porque en realidad este bolso no se va a elaborar. Vamos a elaborar un bolso más grande. Entonces esa sería como la primera parte. Luego ya tenemos como la parte externa. Posteriormente vamos a elaborar la parte interna. Entonces, para elaborar la parte interna vamos a tomar unas medidas también aparte. Entonces aquí me hizo falta poner frente y espaldar. Que sería como el nombre del molde. Frente y espaldar, bolso pinza, referencia CH, y cortar por 2 en cuero. ¿Listo? O en el material pues que se vaya a trabajar. Entonces esta será la primera parte. Ahorita vamos a continuar con la segunda parte, que sería la parte interna, donde va el cierre, que se va a sacar el falso interno, y vamos a elaborar el molde del forro también. Que el molde del forro es muy similar a este. Listo, muchachos, entonces continuamos elaborando el forro. Vamos a elaborar el forro del bolso. Entonces el forro va a ser similar a este, va a ser igual. La diferencia es que va a reducir 3.5. Entonces voy a tomar la medida dejando este centímetro desde el aumento hacia adentro, y tomo una medida de 3.5 y lo vamos a marcar, lo vamos a medir hacia abajo, desde ahí hasta abajo. Entonces desde ahí tiene una medida aproximadamente de 19,7. Vamos a verificar. Tiene una medida de 19,7. Entonces vamos a elaborar el forro de 19,7 por el mismo ancho que tiene el bolso, que serían 29. Pero hay que volver a hacer todo el proceso para escuadrar el molde y obtener un molde bien escuadrado y bien elaborado. Entonces
Vamos a apuntar la medida con que la vamos a elaborar. Entonces, de ancho tiene 29, ¿cierto? Y le vamos a dar 2 centímetros para escuadrar. Entonces, es decir, que nos va a quedar otra vez de 31 de ancho. Es decir, que el 31 de ancho va a ser igual. De alto se dijo que tenía, reduciéndole la medida, 19,7, ¿cierto? Entonces vamos a volver a verificar. Recuerden que aquí reducimos 3,5 y efectivamente 19,7, ¿cierto? A ese 19,7 ya tiene un aumento de 1 centímetro aquí. Entonces podríamos simplemente sumarle uno más para poderlo escuadrar correctamente. En la parte superior después se va a dar un aumento de 7 milímetros hasta 8 milímetros para una costura donde va a venir el cierre con el falso interno. Entonces toda esta información hay que tenerla muy presente. Entonces vamos a volver a sumar a ver de cuánto nos va a quedar de alto. Entonces ya tiene el centímetro. Vamos a dejarle 2 centímetros para escuadrar y para los aumentos y después se va a reducir. Entonces vamos a tomar la medida desde 19. Vamos a tener hasta acá 20,2. Vamos a volver a repetir el proceso. 20,2. Ya tenemos aquí los 2 centímetros para escuadrar lo que sobra más el aumento que vamos a dar. Y le vamos a dar 2 centímetros más para escuadrar. Entonces quiere decir que nos va a quedar de 22,2 centímetros. Entonces vamos a sacar el molde de 22,2 centímetros por 31 de ancho. Entonces aquí ya tenemos el 31 y vamos a tomar los 22,5. Recuerda que 22,2, perdón, esa medida que tiene está con los aumentos para escuadrarlo. Entonces él va a reducir, no nos va a quedar de esa medida. Entonces 22,2. Y tomamos el ancho, que sería 31. Va a cortar. Recuerden verificar las medidas que sí estén correctas. Entonces ya tenemos el molde. $31 por 22,2. Entonces vamos a doblarlo a la mitad. ¿Hacia cuál mitad? Recuerde que el ancho es 31 y el alto es 22,2. Entonces vamos a doblarlo y vamos a grafar. Entonces recuerden que la mitad de 31, 15,5. Repetimos de nuevo el proceso de grafar.
doblamos la cartulina y es aquí donde vamos a escuadrar el molde correctamente. Entonces, recuerden que la medida exacta que nos debe de quedar sería de 20,2. Entonces inicialmente voy a marcar los 2 centímetros que se dieron de más para escuadrar y para los aumentos. Y luego vamos a ir reduciendo. Entonces en la parte inferior únicamente vamos a dar un aumento de 1 centímetro para costura. Entonces este centímetro ya sobraría, vamos a eliminarlo de una vez para escuadrar el molde correctamente. En la parte superior vamos a darle 8 milímetros para la costura del cierre. Lo demás sobraría. Recuerde que ese sobrante lo dejamos para escuadrar el molde correctamente. En la parte de los lados hacemos lo mismo, pero en esta ocasión entonces marcamos 2 centímetros. Pero recuerden que vamos a dar un aumento de costura, entonces de una vez marquémoslo. 2 centímetros y el aumento de costura. Entonces aquí ya podemos cortar este sobrante. Entonces aquí tenemos el molde escuadrado correctamente. Recuerden que con los aumentos va a quedar de 29, ya con el aumento. Y con los aumentos de alto nos viene quedando, según la medida que tengo acá, de 20 centímetros exactos. Vamos a proceder a hacer la pinza de la misma manera como se hizo anteriormente. Entonces, desde la parte de afuera tomamos 5 centímetros, 5 centímetros. Y aquí ya podemos utilizar la escuadra pequeña para tomar los 5 centímetros. Aunque recuerden que ahorita hay que dar un aumento también de costura y nos viene quedando más reducido. Cinco. Y 5.
Perfecto. Y vamos a dar el aumento de 1 centímetro para la costura. No nos puede faltar ese aumento para la costura. Entonces, si notan, es igual como se hizo con el molde del frente y del espaldar. Ya podemos borrar esta parte. Y vamos a cortar. Entonces, de esta manera tenemos el forro. Vamos a marcarlo. Bolso pinza. Molde forro. Cortar por 2. Forro. Como va en forro, entonces pueden cortar en una tela estampada, en seda o alguna otra tela que no tenga mucho estiramiento. ¿Listo? Entonces luego continuamos elaborando el falso interno, que es donde va a venir el cierre. Entonces el ancho del falso interno va a ser de 3.5 más unos aumentos que se van a dar. Entonces vamos a sacar el molde del falso interno. También le podemos poner la referencia. Recuerde que la referencia es CH. ¿Listo? Ok, entonces ya sabemos que el ancho del falso interno es de 3,5. ¿Cierto? Va a llevar 1 centímetro que va a doblar, entonces más 1. Y vamos a llevar adicional 8 milímetros para la costura donde va el cierre. Entonces quiere decir que en total serían 3,5 más 1 centímetro, 4,5 más 8 milímetros. Entonces 4,5 más 8 nos daría 5,3. Entonces el ancho del fuelle del falso interno sería de 5,3 más por el largo, que ya sabemos que sería 29, pero con el aumento pues para escuadrar sería 31, pero vamos a hacerlo sencillo, no nos vamos a complicar en este caso. Entonces la medida para el falso interno sería de 5,3 por 29 centímetros, ya con los aumentos establecidos. Entonces largo 29 centímetros con ancho de 5,3. Si quisiera lo dejo de 5,5, que no hay ningún problema. Pero vamos a hacerlo exacto. Entonces 5,3. Vamos a verificar aquí la medida del ancho, que sería 29. Si quisiera también escuadrarlo como se ha hecho con los demás, dando el aumento de 2 centímetros de cada lado, también lo podemos hacer. Pero en esta oportunidad lo voy a hacer exacto. Vamos a cortar de una vez.
Entonces vamos a delimitar los aumentos que se dieron. Entonces en la parte inferior se da un aumento de 8 milímetros para la costura donde va el cierre, solamente como para delimitar. Y en la parte superior va a doblar. Me gusta hacerlo doblar bastante para que cuando se vaya a coser no haya como ningún inconveniente. Entonces 1 centímetro para la parte superior que va a doblar. También sabemos que a los lados ya tiene el aumento de 1 centímetro para cerrar a los lados. La medida original del ancho sería de 27 más 2 del aumento, 29. Entonces es como para delimitar los aumentos. Entonces de esta manera obtenemos el falso interno del bolso del bolso pinza, referencia CH, cortar por 2 en cuero o sintético. Ok, entonces de esta manera tenemos los 3 moldes del bolso pinza que se va a elaborar. Entonces tenemos el molde del frente y el espaldar, ¿cierto? Con la abertura para el cierre. Tenemos el forro. Recuerden que el forro va más reducido, ¿cierto? Va más reducido con los aumentos. Y tenemos el falso interno con los aumentos también. ¿Listo? En la parte interna, donde va el forro, si deseamos, también podemos hacerle un bolsillo con cierre. En esta oportunidad, como es un bolso muy pequeño, en la parte interna solamente se le puede hacer un bolsillo sobrepuesto. Y también, bueno, si quisiéramos, también lo podemos hacer un bolsillo con cierre normal, como siempre se ha elaborado. ¿Sí? Vamos a elaborar el forro que va a llevar el cierre. El cierre donde va a venir en la parte del espaldar. Entonces, tenemos una medida. Vamos a tomar la medida, le vamos a dejar 1 centímetro de cada lado. 18 me daría 19. Entonces vamos a trabajarlo de 19 por... Vamos a mirar desde aquí arriba a ver de cuánto lo podemos sacar. Que no salga muy largo. Vamos a sacarlo de 11, 12, 24. Entonces la medida será más o menos de 12. Que nos dé más o menos con la base. Pero como va doble, entonces 19 por 24. Listo, entonces vamos a sacar un rectángulo para el forro. $19 y vamos a tomar 24, una altura de 24. $19
a cortarlo, ya tienen los aumentos. Entonces este forro iría de la siguiente manera para que me comprendan un poco. Entonces donde va en la parte del cierre, va a venir aquí y va a conformar una bolsita. Va a conformar una bolsita. Pero quedaría por la parte interna. Entonces por eso va más largo, porque él va a doblar y va a conformar la bolsita. Entonces vamos a marcar el molde. Entonces, forro, bolsillo, bolso pinza, referencia CH, cortar por 1 en forro. Entonces, de esta manera tenemos el forro para el bolsillo. Ok, muchachos, entonces para finalizar deberíamos de tener 4 moldes. El molde del frente, el espaldar con la abertura para el cierre, su forro, debería tener el forro del bolsillo, el forro del bolso pinza y el falso interno para que nos podamos colocar el cierre. Entonces 4 moldes. ¿Listo? Entonces la cargadera pues ya sabemos que tiene una medida para dama de 1,40 de largo por 3 centímetros de ancho. No sacamos molde, pero sí apuntamos la medida de la cargadera. Y listo, muchachos. Entonces, para finalizar, yo espero que este conocimiento compartido sea de gran provecho para ustedes. Aprovechen esta gran oportunidad. Esta es una primera actividad de un bolso pinza sencillo, porque la idea es empezar por algo más básico, sencillito, y cada vez ir complicando más la situación. En la siguiente oportunidad vamos a elaborar otro bolso pinza que va a ser más largo, va a ser algo muy similar, solo que las medidas son diferentes, y de esa manera vamos a estar pues trabajando. En la tercera oportunidad entonces vamos a elaborar otro bolso pinza, pero esta vez va a ser mucho más ancho. Entonces esos son como las 3 diseños de bolsos pinzas que más se utilizan: pequeño, mediano y grande. Entonces, muchísimas gracias para todos, un abrazo, Dios los bendiga.